Bueno, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué te parece el momento en el que estamos esta semana? Hoy tenemos una sesión quizá un poquito más tranquila, tenemos ese tono rojo en Europa, un poquito más de optimismo en Estados Unidos, que por cierto volvía a abrir con máximos. ¿En qué punto dirías que estamos? Bueno, después de las altas que hemos estado viviendo en los últimos días, muy animados sobre todo por la campaña de resultados empresariales, sobre todo la parte norteamericana, donde han batido las expectativas. En segundo lugar, después de las últimas palabras de los grandes bancos centrales, los cuales señalaban que aunque hubiera algún repunte en torno a la inflación, lo que más iba a primar eran los datos de empleo, y con lo cual hasta que no se superara la crisis actual de la pandemia, no iban a actuar, bueno, pues subiendo tipos o retirando paquetes de compra de deuda. Y en tercer lugar, también por la buena evolución del ritmo de vacunación, quizás no la deseada, sobre todo la parte de Europa, pero sí que es cierto que tanto en Estados Unidos como en Asia pues van a otro ritmo diferente, incluso en el Reino Unido. Todo eso ha ido animando bastante a los inversores y hemos ido viendo cómo, bueno, pues casi como si, ya lo que es martes de carnaval, pues era como si estuviéramos viviendo una absoluta fiesta carnavalesca, ¿no? En los mercados financieros, como veíamos muchos inversores correr detrás de los toros, ¿no? Como si fueran los toros desde el punto de vista del argot bursátil, como detrás de los mercados alcistas, por ese miedo a perderse, ¿no? Ahora, ya saben ustedes que todo carnaval tiene también su cuaresma, y en ese sentido, después de las fiestas, después bueno, pues de esa exuberancia, puede llegará probablemente también momentos, sin duda alguna, de reflexión, de ayuno, de abstinencia, y eso es lo que puede suponer cierta cuaresma después de los resultados empresariales, bueno, pues que haya un cierto mal de altura, ¿no? O sea, que cuando sube uno mucho una montaña, al final pues el viento sopla bastante fuerte, ¿no? En ese sentido, no nos debería de extrañar que hubiera cierta toma de beneficio, como lo que estamos viendo en el caso de Europa, y que los inversores, bueno, pues esperaran otro tipo de catalizadores en las próximas semanas, después de haber visto unas altas importantes, ¿no? Lo que es cierto es que el fondo de mercado sigue siendo positivo, sigue siendo constructivo a la hora de posicionarnos en activos de riesgo, sobre todo de bolsa, y en aquellos mercados, en aquellas temáticas más interesantes, pero repito, también es cierto que no debemos de obviar la verticalidad con la cual ha subido muchos mercados, muchos índices, que eso hace que, bueno, pues que algunos empiecen a tomar ciertas posiciones de cierta cautela. Con lo cual, ¿qué podemos esperar para las próximas sesiones? Pues a lo mejor un poco más de lo mismo, pero quizás con un movimiento algo más lateral, insisto, esperando algún nuevo catalizador que puede venir desde el punto de vista de, bueno, pues el anuncio definitivo del paquete de estímulo fiscal en la parte norteamericana, la puesta a punto, la campaña de resultados en Europa será alguna sorpresa desde el punto de vista positivo, y a lo mejor, bueno, pues si esas tensiones que hay ahora mismo de expectativas en cuanto a la inflación, que hace que los tipos de interés de Estados Unidos los hayamos visto, bueno, pues cómo iban repuntando el 10 años, incluso la diferencia entre el 10 años y el 2 años norteamericano, veíamos una diferencia positiva, que evidentemente eso hacía que, bueno, pues que algún inversor se pudiera poner nervioso, sobre todo la parte de renta fija, y que animaba a aquellos sectores más cíclicos. Bueno, pues todo eso habrá que tenerlo muy presente para la próxima sesión. Bueno, ese es el contexto general. En este martes de carnaval, como decías, José María, también estamos mirando lo que sucede en las materias primas, sobre todo el petróleo, ¿no? Que lo estamos vigilando mucho en estas últimas jornadas, y no solo eso, por ejemplo, la demanda o el precio del cobre también está subiendo, era uno de los activos destacados. He leído esta mañana una noticia, hacía referencia a un informe una encuesta que ha hecho Bank of America a gestores de fondos, y decía que las posiciones en cartera en materias primas y en renta variable están en los niveles más elevados desde 2011. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Concuerda con tu análisis? Hemos visto meses atrás como, por razones bastante obvias, el peso de materias primas estar absolutamente infraponderado. Es lógico, si estamos viendo un cierre por decreto de la actividad económica a nivel mundial provocada por la pandemia, este distanciamiento social, y a la vez señalando cómo tenemos que parar la actividad, sobre todo manufacturera, lo que supuso lógicamente es ver cómo todo lo que son sectores industriales, sectores de materias primas, lógicamente veíamos caídas importantes en el precio, y eso se dejó notar incluso hasta en el petróleo. Cómo llegamos, si se acuerdan más de uno, hace casi un año a tener que pagar porque le almacenaran el petróleo. O sea, fíjense en qué situación estamos ahora mismo, absolutamente en una situación en un polo opuesto.
¿Y esto a qué se debe? Básicamente, yo creo que hay dos motivos, ¿no?, que lo explican y que efectivamente hacen que muchos gestores hayan tomado posiciones en mercados de materias primas. En primer lugar, la reactivación de la actividad económica. Yo creo que a partir de octubre-noviembre, con el anuncio de las vacunas, evidentemente eso es una buena noticia, puesto que invita a la esperanza, y eso hace que muchos gestores, también inversores, empiecen a tomar posiciones en aquellos sectores más dañados ante la expectativa de una reapertura de la actividad económica, lo cual inversión en materias primas, energía, sectores industriales, también posiciones en mercados emergentes, y por otro lado están las tensiones geopolíticas. Estas siempre están ahí, siempre las vamos a tener, y hemos visto cómo, bueno, pues ciertos cuellos de botella, junto con las tensiones políticas, obviamente han hecho que el precio del crudo, pues ya hayamos visto que, bueno, pues que es como casi como no quizás con la misma verticalidad que el Bitcoin, pero sí que lo hemos visto como se ha girado bastante al alza, y eso evidentemente ha hecho que muchos gestores y muchos inversores que estaban, repito, muy infraponderados en ese tipo de temáticas o nichos de mercado hayan tomado posiciones a ir con expectativas de tratar de aprovechar esa subida. La perspectiva nuestra, nosotros somos optimistas en ese sentido, repito, creemos que este 2021, que es un año de crecimiento, no exento de volatilidad, no exento de correcciones que son, vamos, es algo que es normal dentro de los propios mercados de capitales, pero en ese año en este periodo de cierta recuperación es normal que el precio de las materias primas, todas las materias primas, incluyendo incluso hasta los materiales raros, pues puedan tener una evolución positiva. Lo hemos visto incluso en el caso de la agricultura, ¿no?, en cuanto a materias primas agrícolas, con lo cual, desde nuestro punto de vista, sí es interesante contar con materias primas en cartera. Nosotros lo hacemos fundamentalmente a través de dos tipos de productos, a través de fondos de inversión en el sector industrial o fondos de renta variable emergente. Es una forma de tratar de aprovechar. Además, hay un tercer componente que no me quería olvidar, perdonad, y es el tema del gasto público a través o dirigido hacia las infraestructuras. Recordad que todo lo que son las inversiones de política fiscal expansiva va muy dirigida a todo lo que es el tema de la ecología, todo lo que es el tema de la educación y, en tercer lugar, todo lo que es el tema de infraestructuras. Cuando hay más gastos de infraestructura, evidentemente lo que vamos a tener es aumento de demanda de acero, demanda de cemento, y eso evidentemente tiene costos de energía, y eso hace que el precio de estas materias primas pues tienda a subir. Ya sé que la semana pasada te pregunté por fondos de materias primas, por petróleo, pero bueno, como me acabas de mencionar opciones relacionadas con la industria, variable, no sé si me quieres dejar algún nombre nuevo, ¿no?, que recomiendes, porque bueno, en definitiva sigue siendo uno de los temas de la semana. Pues sí, la verdad es que si quisiéramos tener el tema hacia industriales, mucha gente está en esa disyuntiva de value o growth por estilos de gestión. Para nosotros lo más importante es calidad. Empresas que puedan aportar calidad, que se sepan defender en este entorno y sean capaces de crecer. Tanto en grandes empresas de gran capitalización como en empresas de mediana y pequeña capitalización. Y digo esto porque os doy un par de ideas. En el sentido de pequeñas compañías por capitalización bursátil a nivel mundial, un producto que a nosotros nos gusta mucho es un producto de la casa Kempen. Kempen, el Global Small Cap, puede ser una opción interesante con posiciones importantes dentro del sector industrial. Si lo que queremos es un fondo de grandes compañías, echar un vistazo siempre de la mano de un buen asesor financiero al fondo de la casa Fidelity, Global Industrials, puede ser una opción también interesante. Con lo cual ahí tenéis dos ideas, uno en Blue Chips, otro en Small Caps, sobre todo centrados precisamente en el sector industrial, algo que se puede beneficiar sobre todo de esa reactivación de la actividad. Te quería preguntar también por Italia, José María, porque bueno, esta semana ya se concretó, este fin de semana conocimos, ¿no?, cuál era la propuesta de gobierno de Mario Draghi, ¿no?, que bueno, en carteras clave tiene gente pues un poquito más técnica, ¿no?, un poco más de su perfil, al final 23 ministerios, bueno, sigue el impulso, ¿no?, en los mercados, esa buena acogida que ha tenido el gobierno de Mario Draghi en Italia. Vamos a ver, ¿no?, si consigue salvar la complicada política italiana, igual que gestionó el euro, ¿no?, en el momento de la crisis. No sé qué opinas de este movimiento, qué opinas del gobierno que pueda llevar a Italia y de las consecuencias que puede tener para el conjunto de la economía europea, y si por otro lado, bueno, crees que a raíz de ese gobierno se abre alguna opción de inversión interesante. Yo creo que es muy interesante el movimiento, de verdad. Europa está falto de líderes.
de líderes y de tecnócratas que sepan leer lo que está ocurriendo, no solo desde el punto de vista sanitario, que evidentemente esto yo creo que es muy lógico, sino también desde el punto de vista económico. Tenemos muchos políticos, nos faltan muchos tecnócratas que, repito, que generen confianza, tanto a nivel de su propio país como por parte de los inversores internacionales y extranjeros que vienen con mejores ojos. Italia ha sido un absoluto caos, sigue siendo un absoluto caos, pero el gobierno de Draghi, si lleva hacia adelante las medidas que tiene en mente y que algunas ya ha ido comentando, y además por la experiencia que hablan bastante bien de su actividad anterior, en este caso en el Banco Central Europeo, no cabe la menor duda que pueda hacer que Italia y el conjunto de la eurozona, bueno, pues tenga una cierta palanca de que consiga, bueno, pues reactivar el crecimiento económico. Siempre con el permiso, no cabe la menor duda, tanto de la burocracia que procede de Bruselas, que es terrible, y en segundo lugar, todavía aún más terrible, vencer al coronavirus, que aquí vamos con una actividad, o vamos, bueno, pues con bastante retraso frente a otras zonas del mundo. Pero es una muy buena noticia. Y fijaos esta buena noticia que hay fondos de inversión que lo están aprovechando muy bien, tanto la parte de deuda pública como la parte de deuda corporativa. Hemos visto como en alguna sesión repuntar el 10 años español y caer el 10 años italiano. Es decir, hemos visto fuga de dinero desde la deuda periférica española buscando, bueno, pues un mejor síntoma que podría mostrar, en este caso, el posible gobierno que se podría conformar en el país transalpino, con lo cual influye mucho la política, influye mucho, por supuesto, los avances o la innovación que se pueda llevar a cabo en cada uno de los países, y no me canso de repetir, de verdad, necesitamos gente que entienda de una vez por todas qué es esto de la economía, que no solo son 3 tardes, necesita mucho más. Y yo creo que Italia en ese sentido lo ha sabido leer bastante. Bueno, pues tomamos nota. A mí, de luego, me da envidia, ¿eh? ¿Sí? Me da bastante envidia, sí. Bueno, pues no sé si tenemos una figura que pueda ser un Mario Draghi español, ¿eh? La verdad que así a bote pronto no se me ocurre un nombre equiparable. José María, te quería pedir también otra recomendación especial, porque bueno, mañana vamos a hablar en este programa un poco del reciclaje, ¿no? de toda la industria que se genera alrededor, ¿no? con estas propuestas más enfocadas a la economía circular, y te quería pedir recomendaciones de fondos de inversión que estén relacionados con, bueno, pues precisamente con eso, ¿no? Con el reciclaje, con la economía circular. Va un poco vinculado a la sostenibilidad de la que hablamos habitualmente, pero no sé si en ese sentido, en ese sector, tienes alguna propuesta, alguna recomendación específica. La verdad es que está trayendo bastante dinero y bastante interés por parte de los inversores, precisamente, bueno, pues contar con todo lo que es la economía circular, ¿no? Existen gestoras que en ese sentido que están a la vanguardia. Yo me fijaría sobre todo en casas como puede ser Pictet, como puede ser el caso de Schroeder o como puede ser Robeco. Tienen productos que precisamente están invirtiendo mucho en todo lo que es el tema de lo que es la llamada economía circular, ¿no? Todo lo que es la sostenibilidad, lo acabo de comentar hace un momento, la educación, la sostenibilidad y las infraestructuras son 3 pilares muy importantes para salir adelante. Dentro de la sostenibilidad incluso incluiría también el tema de la salud. Sin salud, sin un planeta más sano, y en eso entra también, por supuesto, la economía circular, difícilmente se puede hacer negocio. Con lo cual, yo creo que es un factor muy importante que cada vez hace que los inversores se identifiquen mucho más con dónde están invirtiendo, y es otro vector. No me canso tampoco de repetir que ya no solo se fijan en cuanto a los rentabilidad, sino también cuál es el impacto de sus propias inversiones. Yo, insisto, me fijaría mucho de estas 3 gestoras, internacionales, puesto que tienen algún producto. También habría una cuarta, que podría ser en el caso de Nordea, que también tiene algún producto precisamente que invierte en todo lo que es tema de ecología, pero sobre todo en el tema de economía circular. Bueno, pues José María Luna, muchísimas gracias por acompañarme un martes más. La semana que viene, bueno, pues volvemos a conectarnos contigo. Gracias, buenas tardes. Un placer, buen negocio. Buenas tardes.